Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aura Gutiérrez, soy directora de Desarrollo Sostenible y Derechos Sociales de las Mujeres de InMujeres. Haré una presentación respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Les ofrezco una disculpa porque esta plática debió haber empezado hace ya un buen ratito, pero tuvimos algunos problemas con la conexión. Sin embargo, bueno, aquí estoy y si ustedes me los permiten, pues voy a hacerles esta presentación y posteriormente dialogaremos un poquito con base a sus preguntas, a sus comentarios. Entonces, bueno, iniciaré diciendo que para entrar a la parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, me parece que es importante empezar primero con este entendimiento de la discapacidad, ¿no? Yo aquí seguramente ustedes pueden ver en pantalla, estoy colocando una diapositiva donde coloco tres conceptos o tres elementos centrales. Primero, habrá que decir que el concepto de discapacidad ha ido evolucionando. Esto es, no ha permanecido estático a lo largo del tiempo, sino que se han visto avances muy sustantivos, ¿no? En este sentido, yo rescato aquí tres modelos que coinciden justamente con periodos históricos que nos hablan tanto de las causas de la discapacidad, es decir, cómo se ha venido explicando la discapacidad a lo largo del tiempo y en esa medida también el rol que se les da a las personas con discapacidad. Entonces, en este recorrido un poco histórico y con base en estos modelos de los cuales yo hablo, empezaremos por ver el modelo de la prescindencia, ¿no? Que es un modelo que surge durante la Edad Media. Entonces, ahí básicamente se asume que la discapacidad tiene un motivo religioso, ¿no? Y que los motivos religiosos son justamente la causa de la discapacidad. Entonces, se entiende como si fuera un castigo, como un castigo obviamente de los dioses, o una advertencia divina de que algo malo va a ocurrir, ¿no? Y en este esquema, a las personas con discapacidad se les considera como seres prescindibles, se les convierte en una especie de carga, tanto para las familias como para la sociedad en su conjunto. Y en este modelo de la prescindencia hay dos submodelos que también aparecen como de manera muy estrecha con este modelo, ¿no? Por una parte tenemos el modelo eugenésico, que nos dice que, o más bien que explica a la discapacidad, ¿no? Como resultado de condiciones, pues ahora sí que médicas adversas, y ven la muerte de las personas con discapacidad como la solución, ¿no? Para esta problemática, o por lo menos así se percibe. Y hay otro modelo, otro submodelo, que es el modelo de la marginación, ¿no? Que aparece sobre todo con la aparición o la introducción y la expansión del cristianismo, y ahí nos dice que eh, hay que reclutar a las personas con discapacidad para resolver el problema, ¿no? El reclutamiento, es decir, el aislamiento, el que no se les vea, el separarles de la sociedad, es como se ubica que puede desaparecer el problema de la discapacidad. Si pudiéramos continuar con la siguiente diapositiva, en este recorrido del cual yo les hablo, encontramos también el modelo rehabilitador, ¿no? Este modelo aparece básicamente en la primera mitad del siglo XX y ¿qué nos dice? Bueno, que las causas de la discapacidad está básicamente en anormalidades fisiológicas, que concierne a una serie de deficiencias individuales producidas ya sea por la enfermedad, por un accidente o por una condición negativa de salud, ¿no? Y en esta medida se requiere que exista una intervención médica. Bajo este enfoque, a las personas con discapacidad pues se les considera inútiles, ¿no? No se exige su segregación en la medida en que dichas deficiencias puedan ser corregidas o puedan ser normalizadas mediante la rehabilitación, ¿no? Justamente por eso el nombre del modelo.
Entonces, el objetivo de este modelo es básicamente curar a la persona, desaparecer la diferencia o revertir la deficiencia, ¿no? Si vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Acá encontramos más adelante y ya más como a finales de los años 60, el modelo social, ¿no? Que el modelo social ya implica un cambio pues muy importante en términos de los dos modelos anteriores, ¿no? ¿Y por qué digo que es un cambio pues ahora sí que súper grande? Porque este modelo ya defiende la idea de que la discapacidad es una construcción social, ¿no? Y en tanto construcción social está situada en un contexto histórico particular y que es resultado de esta serie de barreras y de restricciones sociales, ¿no? Que impiden justamente que las personas con discapacidad se incluyan, ¿no? Tomen parte de la vida social, decidan o diseñen su autonomía con su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, el modelo social que nos dice, pues que la discapacidad es una condición que se genera en relaciones, ¿no? Que tienen que ver con una serie de construcciones sociales que dan como resultado la desigualdad de derechos y de oportunidades para las personas con discapacidad, pero que además se crea un grupo en específico, es decir, el grupo de las personas con discapacidad a quienes sistemáticamente se les lesiona, se les excluye, ¿no? Se les somete y se les violentan sus derechos, con base, por supuesto, pues en criterios irrazonables, ¿no? Entonces, el modelo social es fundamental para entender todo el paradigma de los derechos de las personas con discapacidad porque justamente se enmarca en los valores esenciales de los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero? Pues al valor de la dignidad humana, de la libertad y de la igualdad, ¿no? Entonces, este modelo es el precursor del máximo referente en términos de instrumentos internacionales de protección a los derechos de las personas con discapacidad y me refiero básicamente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, pues ¿qué nos dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Básicamente nos recuerda y nos dice que las personas con discapacidad incluyen a personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ¿no? Pero no solamente nos dice esto, es bien interesante el planteamiento de la convención porque justamente habla de que la discapacidad es el resultado de la interacción de esta serie de deficiencias, ¿no? Con el entorno o con las barreras que impiden que estas personas puedan participar de manera plena y efectiva en la sociedad y no solamente participar así, sino hacerlo en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿no? Entonces, esta es la definición que hace la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente sobre el grupo de personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Y bueno, además de esta definición tan importante en materia de derechos humanos, algo también que es fundamental es que la convención como un instrumento internacional de protección a los derechos humanos llama y establece el hecho de que los estados tienen una serie de obligaciones, ¿no? Y que deben de tener un papel protagónico en lo que concierne a eliminar estas barreras ambientales, físicas, ideológicas, culturales, con la finalidad, de garantizar el pleno respeto de la dignidad y de la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en síntesis, ofrece una definición de las personas con discapacidad que hace justamente como esta vinculación entre deficiencias que puede tener la persona y que al interactuar con el entorno, pues se convierten en desigualdades y hace un llamado para que los estados establezcan una serie de medidas que permitan eliminar esta serie de barreras y que protejan y promuevan los derechos de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. La siguiente, por favor.
Bueno, también para este entendimiento de los derechos de las personas con discapacidad, conviene hacer una reflexión y conviene identificar cuáles son los tipos de discapacidad, ¿no? Que generalmente se reconocen. Entonces, básicamente son 5. Yo aquí puse los principales tipos de discapacidad, ¿no? Y que están basados en el reglamento de la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos la discapacidad física o motriz, que centralmente tiene que ver con esta dificultad de ciertas personas para moverse, para caminar, para mantener ciertas posturas o para desarrollar habilidades y sostener objetos, ¿no? Estas dificultades pueden solucionarse a través de ciertas ayudas técnicas como prótesis u órtesis, ¿no? Entonces, esta es la discapacidad físico-motriz. La discapacidad auditiva tiene que ver con la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, ¿no? Cuando la pérdida es superficial o moderada, se puede hacer uso también de estos dispositivos auxiliares, ¿no? En concreto en dispositivos auditivos, pero también las personas que tienen una discapacidad auditiva pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva, ¿no? La discapacidad visual, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con una alteración de la agudeza visual, ¿no? Campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual y se puede clasificar también de acuerdo a su grado, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos también a la discapacidad mental o psicosocial, que como su nombre lo indica, pues refiere a una disfunción mental, ¿no? Y se manifiesta cuando existe un deterioro de la funcionalidad y del comportamiento de la persona. Entonces, en este sentido, las personas que presentan esta discapacidad pues tienen alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal que aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detonan en una situación pues alterada de la realidad. Después tenemos la discapacidad intelectual, que tiene que ver con limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas adaptativas, ¿no? Y por último tenemos la discapacidad múltiple, que también como su nombre lo señala, pues tiene que ver con que la persona presenta dos o más discapacidades a la vez, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es cuando una persona puede tener una discapacidad intelectual, pero además presenta una discapacidad motriz, ¿no? Entonces, de esto nos habla la discapacidad múltiple. La siguiente, por favor. En términos numéricos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los números de discapacidad o de personas con discapacidad en nuestro país? Aquí solamente coloqué algunos datos que pretenden un poco reflejar esa situación en términos numéricos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la más reciente encuesta, la ENADIT de 2018, nos dice que México presenta alrededor de 7.8 personas que enfrentan una condición de discapacidad, ¿no? Si dividimos esta cifra en mujeres y hombres, tenemos que las mujeres son quienes presentan mayores condiciones de discapacidad, es decir, alrededor del 54% de este 7.8 millones de personas son mujeres y el resto, es decir, 45.9 personas son hombres, ¿no? El Estado de México es la entidad que registra los porcentajes más altos de mujeres y de hombres con discapacidad. Y en lo opuesto, Colima es quien presenta, ¿no?, los porcentajes más bajos de discapacidad, tanto en mujeres como en hombres. La siguiente, por favor. Y bueno, decir que la discapacidad puede afectar a cualquier persona de muchas maneras durante todo su ciclo de vida, que en este sentido las causas también que provocan son diversas, ¿no? Es decir, puede haber una discapacidad como resultado de una enfermedad, ¿no?
La discapacidad se asocia también mucho a la edad avanzada, ¿no? Tenemos una población en México de adultos y de adultas mayores que presentan discapacidad. La discapacidad también puede ser debido al nacimiento, es decir, que la persona ya nació con esta deficiencia. Puede ser resultado de un accidente, ¿no? Puede ser resultado de violencia y, bueno, también hay otras causas que no están colocadas en esta diapositiva, pero básicamente serían estas 5 las principales causas de la discapacidad y solamente ahí recordar que lo importante es entender que la discapacidad es resultado de esta deficiencia que puede haber y en su interrelación con el contexto o con el ambiente donde la persona interactúa. La siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad? A mí me parece interesante también mencionar que las personas con discapacidad como un grupo, como un colectivo, también refieren a una serie de construcciones, ¿no? De construcción social, entendido el grupo de las personas con discapacidad. Y aquí algunas autoras nos hablan de que las personas con discapacidad como colectivo se construye o se les construye a partir de 3 variables centrales, ¿no? Por una parte está el cuerpo, es decir, esta identificación que se hace o que hacemos de qué tan completo o completa está anatómicamente la persona con discapacidad, ¿no? Y su funcionamiento. Y esto evidentemente siempre en comparación con lo que la sociedad ha establecido como cuerpo normal, ¿no? Y ahí lo entrecomillo. La otra variable que incide en la construcción de las personas con discapacidad, por supuesto, es el entorno inmediato y fundamentalmente el entorno familiar, ¿no? Entonces, este entorno es un elemento que facilitará o entorpecerá el desarrollo de habilidades y capacidades, ¿no? Y que intervendrán en mayor o en menor medida en la integración de esta persona, ¿no? En su entorno más inmediato y en la carga valorativa que su familia, ¿no? O que sus personas más cercanas tengan sobre la discapacidad. Y por supuesto, pues la otra variable que incide en esta construcción es el contexto, ¿no? El contexto entendido como portador de oportunidades o en términos de la equidad y la eliminación de las barreras o como portador de riesgos, de obstáculos, de exclusiones de las personas con discapacidad, ¿no? La siguiente, por favor. También me parece como bien interesante que hagamos un análisis de, un breve análisis porque pues eso, hacerlo a profundidad nos requeriría mucho tiempo, pero me parece que es también importante que entendamos que las personas con discapacidad pues no son un grupo homogéneo, ¿no? Por el contrario, son un grupo heterogéneo que están cruzados y cruzadas por distintas condiciones que condicionan su posición dentro de la sociedad. Yo aquí solamente rescato una de esas condiciones, que es el género y la discapacidad, ¿no? Decir que es un análisis que está todavía como muy en ciernes, ¿no? Que está, yo creo que, bueno, desde hace algunos años iniciando, pero hace falta todavía pues mucha profundidad en este tema. Me parece que para hacer análisis más profundos sí necesitamos de este enfoque interseccional, ¿no? Donde justamente veamos de qué manera interactúa la discapacidad, el género, la condición étnica, la edad, por supuesto, ¿no? Y cualquier otra condición que tenga impacto en la vivencia de la propia discapacidad, ¿no? Entonces, en términos del género y la discapacidad, yo solamente ahí señalar que está sistematizado y está documentado que las niñas y las mujeres con discapacidad sí enfrentan una doble desigualdad, ¿no? ¿Y por qué digo que una doble desigualdad? Porque justamente interrelacionan el hecho de ser mujeres con la discapacidad, ¿no? Entonces, hay autoras que nos hablan de que esta vinculación o este binomio de género y de discapacidad, ¿no? Forma una estructura de dominio particular que incide en el proceso de construcción de las mujeres con discapacidad,
que les limita sus itinerarios vitales, es decir, su acceso a la educación, a la salud, al empleo, ¿no? Y que tiene un impacto muy importante en este proceso de ajustarse a la norma, ¿no? Al deber ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres con discapacidad, ¿no? Además, mujeres con discapacidad entendidas como diversas. Bueno, pues básicamente yo aquí punteo que se les tiende a infantilizar, ¿no? Que sus cuerpos no son reconocidos como aptos para ejercer la sexualidad, por una parte, ¿no? Pero mucho menos para el ejercicio de la maternidad. Se les etiqueta como incapaces, ¿no? Como patológicas, como infantiles, como asexuadas o como hipersexuadas, ¿no? Como objeto de cuidado constante, como seres incompletos que nunca van a poder ajustarse a la norma o al deber ser de las mujeres, ¿no? Entendido como este, pues, estereotipo que existe en torno a las mujeres, ¿no? Y evidentemente también tienes menos probabilidades, yo les decía, de asistir a la escuela, ¿no? De recibir formación profesional, de encontrar un empleo digno, ¿no? De poder desarrollarse en ámbitos que no necesariamente sean los ámbitos privados o familiares, ¿no? Sino que tengan que ver más con su interacción con el espacio público y con su ejercicio de la ciudadanía. Y por supuesto, no lo coloqué en la diapositiva, pero son más propensas, y así nos los dicen todas las estadísticas que hay sobre el tema y los estudios que se han llevado a cabo, son mucho más propensas a recibir o a ser objeto de violencia, ¿no? Y muy en particular de violencia sexual por parte de o de personas que están en su núcleo más cercano, que pueden ser familiares, ¿no? Hombres familiares, o sus cuidadores. Entonces, puntear eso con respecto al género y la discapacidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando más como a la parte de derechos sexuales y reproductivos, ¿por qué hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad? Bueno, decir que el reconocimiento de estos derechos no ha sido nada sencillo, ¿no? Como ustedes lo saben, que tiene que ver con este proceso de especificación y de contextualización de los propios derechos humanos, ¿no? Que reconocen a grupos y a sujetos en particular y sus necesidades, por supuesto. ¿Y por qué hablar entonces de estos derechos en concreto de las personas con discapacidad? Yo coloco aquí 5 razones, es muy probable que existan muchas más, pero me parece que es necesario hablar de estos derechos porque la desigualdad derivada del género y de la discapacidad les ha colocado en situaciones de mucha discriminación, de mucha desventaja, ¿no? Y de mucha desigualdad, porque los abusos cometidos contra las personas con discapacidad necesariamente requieren la intervención de los estados, es decir, no se pueden mirar como problemáticas individuales, ¿no? O problemáticas que refieren a la esfera privada, ¿no? Sino que existen debido a estos patrones culturales y debido a estos obstáculos que las personas con discapacidad encuentran en su entorno, en sus entornos inmediatos, ¿no? Por eso, en esa medida, es necesaria la intervención del Estado. Mm, ¿Por qué hablar de estos derechos? Porque la concepción de los derechos humanos ha sido elaborada desde un patrón o desde una concepción, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues a que ha sido elaborado a través de la concepción de el varón, ¿no? El varón hombre, blanco, heterosexual, con poder económico, por supuesto, sin discapacidad, ¿no? Y los derechos humanos que las personas tienen por el hecho de ser seres humanos no han sido derechos a los que las personas con discapacidad hayan tenido acceso, o por lo menos este reconocimiento pues es muy reciente, ¿no? Otra razón más es porque existen violaciones a los derechos humanos que les ocurren a las personas con discapacidad por la manera en la que se ha entendido y por la manera en la que se ha construido la propia discapacidad, ¿no? Y porque además, aun cuando la sexualidad es inherente a las personas, ¿no? Es decir,
todas las personas ejercemos nuestra sexualidad, ¿no? Desde que nacemos la ejercemos, estamos en contacto con ellas, pero sin embargo a las personas con discapacidad, perdón por el ruido de fondo, se les ha negado el ejercicio de esta sexualidad, ¿no? Es decir, se les identifica o se les concibe como seres asexuados, ¿no? Que no tienen necesidades en términos ni eróticos, ni afectivos, ni fisiológicos, y por esta razón, pues ha sido un ámbito que no se les reconoce. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más como una pequeña línea del tiempo sobre el avance del marco normativo para hablar de la protección de los derechos. Yo aquí coloqué de las mujeres, pero en realidad es de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos varios hechos que han ocurrido en las últimas décadas que son como muy importantes para hacer o para entender, ¿no? Cómo han ido evolucionando, sobre todo en el marco, bueno, nacional e internacional, el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la reforma al artículo cuarto constitucional. Esta reforma justamente eleva a rango constitucional la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, ¿no? Después tenemos en el 81 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, en el 79 es cuando se crea y en el 81 es cuando el Estado mexicano la firma, ¿no? Entonces, esta convención es muy importante porque básicamente es la carta magna o la carta de los derechos de las mujeres a nivel internacional, ¿no? Y establece una serie de medidas que los estados deben de desarrollar justamente para combatir esta discriminación. Y hay una recomendación del Comité CEDAW, que si mal no recuerdo, es la recomendación número 18, donde nos dice que las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación y que en esa medida los estados tienen que poner o tienen que implementar una serie de medidas para potenciar o para promover la igualdad de oportunidades, ¿no? Después tenemos la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que sucede en 1995 en Beijing, China, y esta convención o esta cuarta conferencia más bien de la mujer y su programa de acción es particularmente importante en términos del reconocimiento, por una parte, de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? De la importancia de la igualdad de género, pero también marca un hito en lo que respecta al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En esta línea del tiempo, más adelante, en 2001, pues se ve la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el ente rector de la Administración Pública Federal en términos de la política de igualdad de género, ¿no? Entre 2006 y 2007 se gestan dos de las principales leyes que tenemos en materia de igualdad y de acceso a una vida libre de violencia. Me refiero a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En este recorrido, en esta línea de tiempo, también, por supuesto, sobresale y resalta, como lo he venido mencionando desde un inicio de mi intervención, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que se crea o se gesta en 2006 y nosotras, México, o el Estado mexicano más bien, la firma en 2008. Después, en 2011, tenemos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es también particularmente importante porque coloca en el mismo rango de importancia los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado con la Constitución, ¿no? Y también a través de esa reforma se acuña el principio pro persona, donde nos dice que siempre hay que elegir la norma o la ley que más favorezca a las personas, ¿no? Y en 2011 también se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
que ahora sí es el ente, ¿no? La institución del gobierno federal que tiene entre sus atribuciones y como su razón de ser, pues promover justamente los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya más adentrándonos a la cartilla de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad, yo aquí también en esta lámina presento como una línea del tiempo para ver pues cuál ha sido su evolución o cómo fue su proceso de creación, ¿no? Entonces, esta cartilla se gesta y es resultado de pues una relación como muy interesante, muy valiosa y se me fue la palabra, pero yo creo que pues una muy buena relación, ¿no? En un marco de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, en 2017 realizamos un foro que se denominó Género, Sexualidad y Discapacidad, que es básicamente el antecedente, ¿no? Que nos permite empezar a reflexionar y empezar a ver como una posibilidad la creación de esta cartilla. En enero del 2018 se conforma el grupo para la elaboración de la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, es un grupo que se conjuntó, un grupo integrado por sociedad civil y por gobierno, justamente con la encomienda de diseñar el contenido de esta cartilla, ¿no? Mencionar que este grupo posteriormente se transforma en el grupo promotor de la Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad, que sigue en funcionamiento, ¿no? En enero del 2018, en el marco de los trabajos de este grupo, pues se crean mesas de trabajo muy en particular, es decir, mesas para trabajar los temas de sexualidad y discapacidad, de salud reproductiva y de inclusión. Posteriormente, en ese mismo año, pero entre febrero y julio, ya existe como un primer documento, ¿no? Que es el antecedente de esta cartilla, ¿no? Entonces, se da un proceso de retroalimentación, de aportaciones, perdón, de correcciones, incluyendo, por supuesto, como toda la parte jurídica. Ahí mencionar que hay dos versiones, bueno, por lo menos dos versiones, si lo pudiéramos ver así, de la cartilla, ¿no? Una cartilla sintetizada que recoge estos 13 principales derechos, pero también hay una versión que contiene todo el fundamento jurídico de estos derechos, ¿no? Y ambas versiones están a disposición de quien desee consultarlas. Ya para octubre y noviembre del 2018 se diseña y se imprime la cartilla. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que pasa ese camioncito y tomo un poco de agua, si me lo permite. Es nuestra nueva normalidad. Pero bueno, entonces les decía que entre octubre y noviembre de 2018 pues ya se imprimen los primeros ejemplares de la cartilla, que no fueron pocos, fueron 10,000 ejemplares. Y en noviembre del 2018 se establece ya una reunión como muy en particular para empezar a ver de qué manera nos articulamos como grupo promotor para todo lo que tiene que ver con la difusión de esta cartilla. Algo que no está en esa línea del tiempo, pero que es también importante y que tiene que ver con la difusión y con la accesibilidad de la propia cartilla, es que el año pasado, desde InMujeres, imprimimos, si mal no recuerdo, 300 cartillas en formato braille, ¿no? Y la mayoría de ellas les fueron entregadas, bueno, tanto a instituciones que forman parte de este grupo promotor y también a organizaciones de sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad visual, ¿no? Básicamente con personas ciegas o débiles visuales. Entonces, este es el antecedente a grandes rasgos de la cartilla. La siguiente, por favor.
Seguramente ustedes pueden ver ya el diseño, ¿no? Tal cual de la cartilla, ¿no? Que es un diseño que pretendimos fuera pues muy llamativo, muy amable, que reflejara la diversidad, ¿no? Desde el cual está construida, y como yo les mencionaba, hay dos versiones, que está la versión larga con todo el sustento normativo de estos 13 derechos, y la versión corta que solamente contiene pues estos 13 derechos y sus definiciones muy puntuales. No sé cuánto tiempo todavía yo tenga en el marco de esta exposición. Pediría a las colegas de la Facultad de Medicina si me pudieran indicar por un mensajito de texto. De todas maneras voy a continuar hablando. Entonces yo les decía que la cartilla se compone de 13 derechos que tienen que ver con todo este marco de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces vamos a encontrar el reconocimiento de derechos, empezando por el derecho a una vida libre de discriminación, ¿no? Donde, como yo les decía, pues es uno de los fundamentos centrales de los derechos humanos, es decir, la no discriminación, la igualdad y todo el tema de la equivalencia humana, ¿no? Entonces encontramos, para iniciar esta cartilla, el derecho a una vida libre de discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este derecho? Pues que básicamente las personas con discapacidad no deben ser discriminadas ni excluidas en el ejercicio de sus derechos humanos por ningún motivo, ya sea motivos que tengan que ver con la discapacidad o con alguna otra condición, ¿no? Entiéndase el género, su orientación o preferencia sexual, la edad, la religión, la condición de embarazo, las opiniones políticas, ideológicas, religiosas, la nacionalidad, el origen étnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y además nos dice que nadie debe obstaculizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espacios públicos y privados bajo ningún motivo, ¿no? Entonces, este es el primer derecho que reconoce la cartilla y es el derecho con el que abrimos. Posteriormente, eh, hablamos del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entendida como la igualdad sustantiva, esto es la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados, ¿no? Entonces, este derecho centralmente nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva, lo que significa que mujeres, niñas, adolescentes, mujeres adultas y hombres con discapacidad tengan esta igualdad de trato, de oportunidades y de resultados. Y también este derecho justamente hace alusión o reconoce que las mujeres con discapacidad enfrentan o suelen enfrentar una doble discriminación o una doble situación de exclusión y de desigualdad, justamente por esta interrelación entre el género y la discapacidad, ¿no? Y por tanto, y con base en este reconocimiento, se deben de poner en juego toda una serie de estrategias de prevención y promoción de sus derechos. La siguiente, por favor. Después encontramos el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, este derecho, pues básicamente tiene que ver con la capacidad de decidir con autonomía sobre el cuerpo, sobre las tomas de decisiones acerca de la propia vida y sobre todos los acontecimientos que acontezcan, valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué nos dice además este derecho? Que la autonomía deberá ser posibilitada en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad y en cada uno de los ámbitos donde se desarrolla, ¿no? Este derecho incluye también la libre movilidad, ¿no? Que deberá ser posibilitada o promovida a través de la eliminación de estas barreras en el acceso a los espacios públicos y privados, y que asimismo es fundamental el diseño de materiales, recursos y servicios que sean accesibles, en particular para las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Después encontramos el derecho a la libertad, a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Entonces,
Básicamente, de manera como muy resumida, este derecho nos remite a que todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de libertad, lo cual significa o lo cual se traduce a que ellas y ellos tomen sus propias decisiones en cualquier ámbito de su vida, formen de manera libre y autónoma su proyecto de vida, sea tanto de corto como de largo plazo, desarrollen libre y plenamente su potencial humano y sus talentos, habilidades, creatividad, autoestima, por supuesto, en un ejercicio de que no tenga que ver el miedo, la vergüenza, la culpa, las falsas creencias, etcétera, etcétera. Y que además este derecho nos habla de que las familias, ¿no?, deben de dar todo un soporte para que las personas con discapacidad, muy en concreto, puedan ejercer pues su derecho a la libertad, a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. El siguiente, por favor. En quinta posición tenemos el derecho a manifestar la identidad sexual, la expresión e identidad de género, la orientación y la preferencia sexual de forma libre y autónoma. Entonces, como su nombre lo indica, este derecho nos habla de que las personas con discapacidad pues tienen derecho a manifestar su identidad sexual por una parte y su identidad de género, al igual que su orientación y o preferencia sexual de manera libre, sin discriminación, sin violencia, sin coerción, y que además esta expresión pues no tiene por qué ser motivo de ningún tipo de exclusión, ¿no?, de maltrato, ni un obstáculo para el ejercicio de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Eh, Más adelante tenemos el derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Entonces, básicamente este derecho reconoce que las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir una educación integral en sexualidad, por supuesto con perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que además esta educación que reciban pues debe ser laica, debe estar basada en conocimiento científico, objetivo, actualizado, sin estereotipos ni falacias, ¿no? Y con perspectiva de género y por supuesto considerando la inclusión, la diversidad sexual, la interculturalidad, por supuesto la integralidad, la gradualidad y la progresividad adaptada a las distintas etapas del desarrollo, ¿no? Este derecho además, bueno, como ustedes saben, el año pasado se dio una reforma importante al artículo tercero constitucional, donde justamente se refrenda el compromiso del Estado mexicano con la impartición de educación integral en sexualidad desde los primeros años de vida y donde queda completamente establecido y sin ningún lugar a dudas que esta educación debe de impartirse con perspectiva de género, ¿no? Entonces, a esto refiere el derecho 6 que encontramos en la cartilla. Posteriormente, que está vinculado con el derecho a la educación, encontramos el derecho 7, que nos habla de el derecho a la información científica sobre sexualidad en lengua, sistemas, formato y tecnología, acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, este derecho básicamente, como está estructurado, nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información científica sobre el ejercicio de su sexualidad, no solamente sobre el ejercicio de su sexualidad, sino también referente a su cuerpo, a la salud sexual, al placer, al erotismo, a la reproducción, a la orientación y a la preferencia sexual, a las identidades sexual y de género, a los vínculos afectivos y a lo que se requiera en función del libre ejercicio de su sexualidad, ¿no? Entonces, sintetizándolo, pudiéramos decir que este derecho refiere a, pues ahora sí que la prerrogativa que tienen las personas con discapacidad a recibir información científica, ¿no?, sobre todo aquello que implica el ejercicio de su sexualidad, ¿no?, entendido como cuerpo, salud sexual, identidades, vínculos afectivos, etcétera.
La siguiente, por favor. Encontramos a continuación el derecho 8, que es el derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual, y que nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a que se respete su privacidad e intimidad, ¿no? Condiciones obviamente sin las cuales no pueden tener un desarrollo pleno y satisfactorio de la vida sexual. Entonces, que ellas y ellos tienen derecho a decidir cuándo, a quién y cómo revelar información concerniente a su orientación sexual o a su identidad de género, y que además de esta posibilidad, ¿no?, de revelar o de develar información, ellas y ellos requieren pues sí, de contar con espacios personales seguros, ¿no?, adecuados en el seno familiar que permita reforzar su individualidad, y su identidad personal para la toma de decisiones sobre su vida y sobre sus relaciones afectivas y sexuales. La siguiente, por favor. El derecho 9, que tiene que ver con el ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad, y que, como su nombre lo indica, hace un llamado a reconocer el derecho que tienen las personas con discapacidad a ejercer su sexualidad de manera libre, placentera, responsable, informada, ¿no? Porque de inicio o como fundamento está el reconocimiento de que la sexualidad, ¿no?, es una fuente de bienestar físico, mental, emocional de las personas, de que por supuesto las personas con discapacidad tienen derecho a ejercitarla, y que además pues la sexualidad incluye no solamente el acto sexual como tal, sino también tiene una serie de componentes que están relacionados con el placer, con el erotismo, con la construcción de vínculos, ¿no?, afectivos, y que todo ello contribuye a que las personas con discapacidad puedan disfrutar del más alto nivel de salud, ¿no?, y yo diría que también de bienestar. Entonces, este es el derecho 9 de nuestra cartilla. Después encontramos el derecho 10, que ya nos habla del derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Entonces, pues básicamente está orientado, está centrado al derecho que ellas y ellos tienen de recibir atención en este ámbito de manera accesible, gratuita, respetuosa, con calidez, con calidad, sin discriminación o sin coerción, ¿no?, durante todo su ciclo de vida, y de acuerdo con los requerimientos específicos de las mismas, ¿no? Entonces, también nos habla de que esta información y de que estos servicios que reciban las personas con discapacidad, por una parte, sean acordes con sus necesidades, ¿no?, es decir, que sean accesibles, eh, y que además deben de contener toda una gama de temas, ¿no?, que pueden, que entran más bien en este ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues a la atención que tiene que haber para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, el SIDA, ¿no?, y el virus de papiloma humano, pero por supuesto también para prevenir embarazos no deseados ni planeados, para acceder a métodos anticonceptivos, por supuesto mediando siempre el consentimiento informado, para todo lo que tiene que ver con prevención de cáncer cervicouterino, mamario, testicular y de próstata, ¿no? Tiene que ver también con el derecho a la prevención, atención y control de los riesgos y complicaciones asociados con el embarazo, parto y posparto. Y tiene que ver también, por supuesto, con el derecho, ahí sí en particular, de las mujeres con discapacidad a poder acceder a servicios de interrupción voluntaria del embarazo o a interrupción legal del embarazo, ¿no? En particular cuando los embarazos pues sean producto de la violencia sexual, ¿no? Y este derecho nos dice además que los servicios de salud sexual y reproductiva tienen que brindarse con perspectiva de género y bajo un enfoque de interculturalidad, ¿no? Entonces, este es el derecho 10. El derecho 11 ya nos habla del derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida, ¿no? Entonces,
Este derecho, pues básicamente yo diría que está muy basado en nuestro artículo cuarto constitucional, ¿no? Y en distintos instrumentos internacionales de protección a los derechos sexuales y reproductivos, y nos dice que las personas con discapacidad tienen todo el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre su fertilidad y reproducción, ¿no? Es decir, decidir si quieren o no tener hijos, ¿no? El número de ellos, el espaciamiento, por supuesto, con quién tener hijas e hijos, y todo ello debe ocurrir bajo un absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero que además también tienen derecho a acceder a los servicios de planificación familiar y anticoncepción bajo, insisto, y ahí sí hacemos mucho énfasis, bajo consentimiento informado, ¿no? En forma gratuita y con los menores riesgos que pueda existir, ¿no? Y por supuesto en igualdad de condiciones. También nos habla este derecho de la prerrogativa que existe hacia las personas con discapacidad para conservar su fertilidad y para elegir el procedimiento de reproducción asistida que mejor les convenga, ¿no? Entonces, este es nuestro derecho 11. A continuación tenemos el derecho 12, que está centrado en el establecimiento o el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales, al noviazgo y a elegir su estado civil, así como la expresión pública y privada de los afectos. Y por último, si pasamos al siguiente, tenemos el derecho a la participación, a la consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar, ¿no? Entonces, este derecho, que es el derecho con el que cierra con broche de oro la cartilla, pues nos habla justamente del reconocimiento que tiene que ver de las personas con discapacidad como sujetos, ¿no? Y sujetas, como ciudadanos y ciudadanas con capacidad de participar y ser tomadas activamente en cualquier iniciativa de política pública, llámese ley, llámese programa, llámese estrategia, ¿no? Que por supuesto tenga que ver con sus derechos humanos, aquí muy en particular con sus derechos sexuales y reproductivos, y que además ellas y ellos tienen derecho a asociarse con otras personas en grupos u organizaciones civiles para participar e incidir en la opinión pública, así como en las políticas públicas, para que éstas sean totalmente inclusivas, ¿no? Y yo aquí solamente hacer un pequeño comercial, ¿no? No me voy a detener porque no es motivo de esta plática, pero comentarles que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el ProIgualdad 2020-2024, que corrió a cargo el diseño justamente del Instituto Nacional de las Mujeres, sí contiene de inicio y como fundamento esta visión, ¿no? De respetar el derecho a la participación de las personas con discapacidad en cualquier iniciativa de política pública, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque el año pasado hicimos una consulta pública a nivel nacional, es decir, en las 32 entidades federativas, donde se consultó a mujeres diversas sobre sus principales necesidades, ¿no? Entonces, en el marco de esas consultas, fue muy importante y muy visible, ¿no? El papel y la participación que tuvieron mujeres con discapacidad de distintos estados de la República, ¿no? Entonces, solamente ahí hago mi comercial para hablar un poquito del proigualdad y del derecho a la participación de las personas y en particular de las mujeres con discapacidad. Y bueno, pues ya un poco para ir cerrando, ¿no? Yo coloco en las siguientes dos diapositivas pues una serie de desafíos que tienen que ver con desafíos de políticas públicas en materia del reconocimiento, de la garantía y de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos desafíos que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, ¿no? Que justamente tomen las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Que tomen las necesidades y que respondan a estas necesidades, ¿no? En ese mismo esquema, pues está todo lo que, el pendiente, ¿no?
en términos de la realización de ajustes razonables en las instituciones, sobre todo en aquellas que brindan atención directa a las personas con discapacidad, ¿no? Para que ellas pues, puedan básicamente ejercer sus derechos humanos, ¿no? Garantizar la accesibilidad en el entorno público y muy en particular ahí colocamos en los sistemas de transporte, perdón, y de información para todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo de discapacidad o de limitación que tengan, ¿no? Muy de la mano con el desafío anterior está garantizar la información en formatos accesibles para las personas con discapacidad, ¿no? Por poner un ejemplo, los sistemas de escritura en braille, ¿no? Los lectores para personas que tienen discapacidad visual, ¿no? Y existen otros formatos que permiten justamente hacer la información accesible para las personas. Para deconstruir las creencias y los prejuicios que constituyen obstáculos, ¿no? Y obstáculos para que las personas con discapacidad pues ejerzan sus derechos más básicos, ¿no? Es decir, para que accedan en igualdad de oportunidades a la educación, al empleo, a la atención a la salud, a la participación social, a los espacios recreativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque pareciera muy trivial, ¿no? Pues sí, trivial, ¿no? Lo cierto es que no lo es. Hay un desafío pendiente muy grande y que tiene que ver con el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetas y como sujetos de derechos, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos de los desafíos que todavía tenemos pendientes y que pues son de una gran envergadura. Y bueno, pues ya un poco para reflexiones y síntesis de esta charla, decirles que la discapacidad pues tiene diversas causas, ¿no? Algunas son innatas, algunas son adquiridas, que se puede reflejar en distintas afectaciones de forma temporal, pero también puede ser permanente, ¿no? Que puede incidir en todas las personas durante cualquier etapa de su vida, que ninguna persona está exenta o estamos exentas de experimentarlo, ¿no? Ya sea porque se viva o se tenga algún accidente, alguna enfermedad, ¿no? Evidentemente las personas adultas mayores, lo que nos dicen las estadísticas es que son las más vulnerables o las más propensas a tener alguna discapacidad, pero que sin embargo, donde tenemos que poner atención y donde tenemos que trabajar de manera muy elocuente y con mucha firmeza como sociedad y como gobierno, es en esta serie de barreras, ¿no? Barreras culturales y barreras físicas y barreras económicas, ¿no? Que están en nuestros contextos y en nuestros entornos inmediatos, que hacen justamente que las personas con discapacidad no puedan ejercer plenamente sus derechos, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos centrar nuestra atención y es ahí donde debemos colocar pues nuestra mirada, ¿no? Entonces, yo cerraría hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho por su escucha activa. Es una lástima que no pueda como mirarles y verles, pero entiendo que ahora viene pues una ronda de comentarios, entonces los voy a leer a través de WhatsApp. Ah, bueno, me dicen que ya se alargó el tiempo de la transmisión por la falla técnica que tuvimos, entonces pues yo solamente quisiera concluir hasta aquí mi intervención diciéndoles que en la página del Instituto Nacional de las Mujeres ustedes pueden tener acceso a esta cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, pues ahora sí que les aliento a que la revisen, a que la lean, a que la difundan, ¿no? A que se acerquen con las instituciones de gobierno, ¿no? Y a que pues nos exijan un avance mayor, ¿no? En el reconocimiento y en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, hasta aquí dejaría mi intervención.
Espero que haya sido de utilidad. Les agradezco muchísimo la escucha, el tiempo de su participación, de estar aquí acompañándonos. Por supuesto, a la Facultad de Medicina agradecemos mucho por esta invitación y seguramente nos estaremos viendo en otros espacios. Muchas gracias.